Continuamos, esto es Cara a Cara el día de hoy, platicando con lo que está haciendo y qué es lo que tiene que pasar con el transporte público, con el Observatorio Ciudadano de Transporte Público. Están Alberto Galarza, que es el presidente de la FEU y también es el encargado, el responsable del observatorio, y Mario Silva, del colectivo ecologista, y es el secretario del observatorio. Entonces, Alberto, Mario, platicábamos a partir de las recomendaciones que ustedes hicieron, uno de los puntos medulares, el tema del prepago. Entonces, para ser muy puntuales, ¿cómo va a ser el tema del prepago, visto desde el punto de vista de yo, ciudadano, usuario del transporte público? ¿Cómo va a estar funcionando? ¿Cuáles son sus beneficios? Y lo que hay detrás, o sea, porque no es solo la facilidad del momento de pagar, sino que hay una serie de beneficios adicionales que tienen que ver con el seguimiento de las unidades, de las rutas, etcétera, etcétera. Así es. Bueno, nosotros recomendamos de medida de urgente, ¿no? De medida inmediata, la implementación del sistema del prepago. ¿Por qué? Sabíamos que es la ventana para la modernización del tema del transporte público y sobre todo le quitaremos presión al chofer para que no estuviera cobrando y manejando a la vez. Entonces, los plazos, a partir de esta recomendación, se apresuraron. El 8 de julio sale la licitación del proyecto ejecutivo del prepago, ¿no? Y nosotros estamos presionando para que por lo menos en diciembre ya existan alcancías en los camiones para quitarle al operador que esté cobrando a la vez que maneja. ¿Cómo funcionarían, ¿no?, estas alcancías? Como funciona hoy en el tren ligero o en el pretren, ¿no? Que tú te subes y traes el cambio exacto y lo avientas a una alcancía, ¿no? Esto es importante porque desde la concepción misma de un transporte público donde el operador sea el que cobra, ¿no? Es una parte importante distractora para el operador y sobre todo le quita calidad al servicio, porque entonces tienes que estar ocupando una misma persona en dos acciones distintas. Entonces, las alcancías es una solución. Ahorita que está de moda el mundial, veíamos en los camiones de Brasil que hay una cajera arriba del camión, ¿no? Aparte del operador, ¿no? Que bueno, no sé si sería adecuado tener ese tipo de servicio, sino más bien modernizarlo, pero por lo menos tener alcancías en diciembre para que el siguiente año se comience ya con la adaptación del modelo electrónico, ¿no? Que esa es una parte. El primer paso sería el de las alcancías. El primer paso de las alcancías. Y la idea es que todos los camiones tengan alcancías para en diciembre, para que el operador ya no cobre más. ¿Y hay un compromiso por parte de la autoridad? Sí, bueno, se están manejando los plazos. En la aprobación del proyecto ejecutivo, ¿no?, que se va a licitar el 8 de julio, a partir de ahí, en el estudio que arroje, es como vamos a tener claro cómo se va a desarrollar el tema del sistema del Podría prepago. ser antes incluso, ¿eh? Sí. Podría ser antes. Pero no después. Esperemos que no después. Nuestra presión es para que no sea después. Entiende, Mario, estamos en un país en el que estamos acostumbrados a ver cómo ganamos tiempo, ¿no? Claro. Y yo creo que puede ser antes, porque aquí sí que hay un consenso con los transportistas, porque pierden hasta un 30% de sus ingresos precisamente por el famoso boleto planchado. Pero entonces ahí puede haber. Va a costar colocar cada alcancía en cada. Es que certificarse. Sistema de conteos, algún sistema de registro, o sea que no nada más es la cajita, ¿no? Certificarse como ruta modelo o ruta optimizada les va a costar, entonces forma parte del paquete de inversión que tienen que hacer. Y poner la alcancía y en algunos casos torniquete no les resulta tan caro, y también estamos pidiéndole al gobierno que presente las alternativas financieras vía FOJAL o vía otro mecanismo de crédito y financiación, porque eso no puede seguir siendo un pretexto. ¿Cuánto nos está costando precisamente que haya muertes y accidentes? Cajita, alcancía y torniquete. Como primer paso, porque obviamente la integración tarifaria implica la revisión de las concesiones. Por ejemplo, Macrobús tiene una concesión para la operación del sistema de prepago, Pretren y Tren Ligero tienen otro esquema diferente. Simplemente fusionar eso implica indemnizar tal vez a quien ya tiene la concesión porque se le estás quitando. Entonces esos asuntos jurídicos que luego se pueden ir a un tercero, que puede ser en el tribunal administrativo, no deben de detener la transformación. Por eso nosotros estamos diciendo, ok, tú puedes tener tu ejecutivo, pero sabemos que ponerle alcancías y torniquetes no es un asunto que se tiene que licitar o se tiene que generar un OP de nuevo, no, eso ya lo pueden hacer. Entonces ese es un asunto en el que estamos presionando y nosotros nos estamos poniendo como plazo que en diciembre a más tardar tengamos esto. De las alcancías, que digamos es el prepago físico, ¿no? Así contable es. De las monedas, y el prepago electrónico. Esperemos que el siguiente año. Claro, es que el proyecto ejecutivo va a ser vital para ver cómo se plantea el prepago, ¿no? Hoy necesitamos un sistema electrónico que sea eficiente, que le dé orden al transporte público, que sepamos por fin cuánto ganan los transportistas línea por línea. Pero las ruta alcancías por ruta, no te lo van a permitir eso.
no las alcancías, pero sí el sistema de prepago. Pero entonces será hasta el próximo año, si bien nos va. Exacto, no, tiene que ser, el proyecto ejecutivo debe de plantear los tiempos y la ruta crítica, ¿no? Hoy están queriendo aprobar una ruta modelo, ¿no? Para poder ser una ventana a los transportistas de poder cobrar otra tarifa, ¿no? Nosotros creemos que puede ser interesante que la tarifa se castigue o se premie según la calidad que brindes en el servicio, ¿no? Creo que sería lo más justo, ¿no? Si aspiras a una tarifa distinta, tienes que mejorar tu calidad en el servicio con todo lo que te marca la ley, ¿no? Que hoy en este país, desgraciadamente, la ley en muchos aspectos es letra muerta, ¿no? Entonces, a partir del proyecto ejecutivo y la ruta crítica que se plantee, es como se deben de cumplir los plazos. Los transportistas que no lo cumplan, pues nosotros seguiremos insistiendo en que no podrán cobrar otra tarifa. Exacto, y yo creo que aquí, Pablo, es importante decir lo siguiente: los más preocupados por esto tienen que ser los transportistas, porque en noviembre viene, según la nueva ley, la posibilidad de discutir la tarifa y los incrementos a la tarifa. Nosotros, si no hay información, no podemos, y ahora el observatorio entra como un actor más al debate de la tarifa, no podríamos avalar incrementos si ellos ahora no están sí, siendo transparentes. No en el Consejo Tarifario, porque ahí solamente de los integrantes del observatorio, la FEU y Coparmex tienen un asiento y Consejo de Cámaras Industriales, pero el observatorio puede emitir una recomendación respecto de la tarifa. Por eso yo creo que los principales interesados en este momento en decir, oye, pues sí, prepago fraccionado, y empezar a transparentar las cosas para que haya un incremento y sepamos los costos reales, son ellos. Si no, están aportándole a hacer la misma dinámica viciosa en la que no cambia absolutamente nada porque no dan información. Aquí se está cumpliendo con darles y empezar a plantear la renovación tecnológica. Pero yo creo que el sector transportista tiene que ser consciente que ellos tienen todavía que aportar muchísimo más, y no estamos en un momento de negociación como estábamos hace 10 años o 11 años, que se discutía si prepago, sí prepago, no, subsidios. Yo creo que ellos deberían estar preocupados por pedir prepago ya, para que eso sea la base, para que tengan la información. Si no, los cálculos de la tarifa son bien relativos. Entonces, ahí creo que hay un área de oportunidad, el prepago fraccionado a través de las alcancías, y esto puede ayudarnos bastante. También las unidades, según el acuerdo que emitió el gobernador para que la tarifa bajara a 6 y pudiera regresar luego a 7, implica que tengan GPS. Y hay tecnología vía GPS que nos puede permitir medir el número de usuarios que ascienden y descienden, velocidades, si están cumpliendo o no con las paradas oficiales, cuándo están alcanzando límites de velocidad que no son los adecuados. Pero los GPS, también hablando de los tiempos, ¿cuándo se... Eso tendría que estar ya, porque eso fue dentro del acuerdo, eso ya es independiente del observatorio, eso fue antes de que nos crearan como observatorio. O sea, ya hoy en día todos tendrían que estar con GPS. Tendrían que tener su localizador por satélite. Si quieren, claro, si quieren la ley. ¿Y cómo sabemos si lo están haciendo o no? No lo están haciendo la mayoría, eso lo sabemos de facto, ¿no? ¿Y entonces, Alberto? Hoy las rutas que están tratando de pedir un aumento son las que han cumplido con ciertos aspectos de lo que se dice modernidad en el servicio, ¿no? Digo ciertos aspectos porque falta ver su conformación como ruta empresa, que es una parte fundamental, la capacitación y certificación de los operadores. No basta con que capacites, tienes que ver si tu capacitación rindió frutos, ¿no? Para poder certificar que un operador sea apto para manejar una unidad del transporte público. Entonces, hay temas que precisamente, ahorita que lo hablamos en el corte, como la norma técnica de calidad en el servicio, que nos va a dar este famoso check-in, ¿no? Checklist. Pero si quieres, permíteme antes de pasar al tema de la norma, porque es un tema muy amplio y que merece la pena ver esto que tú dices de la lista a checar o el checklist. Yo la pregunta que tengo, o sea, y pensando en los tiempos, para diciembre ya deberían estar las famosas alcancías, en noviembre se revisa la tarifa. ¿Hay posibilidades de que la tarifa suba a 7 pesos si ya tienen las alcancías? Según el acuerdo publicado por el gobernador, donde devuelve a 6 pesos la tarifa, sí. Sí, o sea, ya por la pura alcancía... No. Si cumplen con los aspectos que están en el acuerdo que emitió el gobernador, que era uniforme, ruta empresa, capacitación. Uniforme. El tema de la capacitación. La mayoría de los choferes ya están... O están en un esquema, tienen que ser evaluados todavía. El tema de las condiciones laborales de los choferes también, es decir, pagárseles un sueldo y no por vuelta. También el asunto de la pantalla electrónica y fuera de la unidad, y que el chofer esté uniformado, y el GPS. Y el prepago es una cosa aparte. O sea, es simplemente el acuerdo que el gobernador emitió para que la tarifa bajara a 6 de nuevo, y hasta que no cumplieran con estos mínimos de calidad más lo que está contenido en la ley, sí, son esos aspectos. ¿Y eso se revisa en noviembre?
pues tendrán que llegar cumplido desde antes, eso, ¿no? Eso al final, es que ahí es la parte medular. A ver, el gobernador manda un acuerdo y dice, tienen que cumplir con tales cosas que menciona Mario Silva. Ujú. ¿Quién va a fiscalizar que realmente lo cumplieron? En este momento, por medio de la recomendación del observatorio, lo va a fiscalizar ciudadanía y autoridad. Juntos van a acompañar un proceso, ¿no? Una vez que cumplan esas características, se tiene que evaluar si el alza a la tarifa va a ser diferenciada o total, que en este caso no puede ser total, porque si no cumplen el 100%, pues porque se le va a dar el aumento al 100% de las unidades. Lo que nosotros estamos diciendo es que calidad en el servicio no es solamente las cosas que dice el acuerdo del gobernador. Calidad en el servicio es lo que definen los técnicos bajo una norma que vamos a analizar más adelante y que esa es la que nos va a decir, esto es calidad. Si no cumples con esto, entonces, a ver, unidad, te la retengo hasta que cumplas con lo que debes de tener en tu funcionamiento para poder dar un buen servicio. Y que es mucho más amplio que... Totalmente. Que es mucho más... La cajita, la pantalla, y eso, el GPS. Eso, Pablo, es regulación. Eso es precisamente en cualquier caos o anarquía que existe en cualquier estado, debe de haber regulación por parte de la autoridad. Y en este estado, el tema del transporte público se manejó de manera anárquica más de 30 años y hoy estamos pagando las consecuencias, ¿no? Con gobiernos de todos, ¿eh? Vamos a revisar esa norma, Alberto, si te parece, Mario, si te parece, después de una pausa. Esto es Cara a Cara.